En el corazón de Zacualpan, un pequeño pueblo entre cerros y neblina del Estado de México, había una mujer que todos conocían pero nadie comprendía. La llamaban Tomasa, y vendía guisos en un puestito de lámina junto al Panteón Viejo. Siempre llegaba al amanecer, montaba su anafre, y cocinaba en silencio. No hablaba mucho, pero su sazón era de otro mundo. Decían que su mole tenía algo diferente, un toque que nadie podía igualar. Pero lo que más llamaba la atención no era su comida. Era lo que pasaba cada vez que Tomasa llegaba al pueblo. Los perros del barrio, flacos y callejeros, empezaban a ladrar sin razón aparente. No solo ladraban, aullaban. La seguían a unos metros, como temiéndola pero también adorándola. Nadie sabía por qué. «Es bruja», murmuraban algunos. «No, es una santa disfrazada», decían otros. Lo único cierto es que desde que ella llegó al pueblo, cosas extrañas comenzaron a pasar. La primera fue una muerte. Luego, una desaparición. Y después, silencio. Tomasa vivía en una cabaña de madera en las afueras, cerca del río de los Susurros, un lugar donde nadie se atrevía a ir de noche. Su casa siempre olía a copal y hojas de maíz. A veces se veían veladoras encendidas a plena tarde. Pero lo que más inquietaba a los vecinos era que nunca la habían visto llorar. Nunca reía, nunca hablaba de su pasado. Una mañana, una niña llamada Lulú desapareció camino a la escuela. Tenía apenas 9 años. Su madre gritó por todo el pueblo. Su padre fue directo a la casa de los Villaseñor, los dueños de todo en Zacualpan, del ingenio, del agua, hasta de la policía. Pero ellos solo dijeron que no sabían nada. Esa noche, los perros ladraron como nunca antes. Aullaban con el hocico al cielo. Y al día siguiente, en la puerta del local de Tomasa, apareció un listón azul amarrado a un clavo oxidado. Era igualito al que llevaba Lulú en el cabello. La gente comenzó a murmurar más fuerte. «Ella sabe algo. Seguro la vio». Pero nadie se atrevía a enfrentarla. Excepto don Anselmo, el panadero del barrio. Un hombre viejo, de fe cristiana, que había perdido a su hijo hace años en circunstancias igual de misteriosas. Fue directo a su puesto y le dijo: «¿Tú sabes por qué ladran los perros? Dímelo». Tomasa lo miró por primera vez con sus ojos oscuros, profundamente tristes. «Porque ellos sí escuchan lo que ustedes no quieren oír». Esa frase se quedó clavada en el pueblo como una espina. Al día siguiente, don Anselmo apareció muerto en su cama. «Infarto», dijeron los doctores. Pero su esposa juraba que en la noche había escuchado susurros en la puerta, como rezos en un idioma antiguo, y un perro blanco parado frente a la ventana. Con el tiempo, más personas empezaron a desaparecer. Primero jóvenes, luego mujeres mayores. Y siempre, los perros aullaban el día anterior. La tensión en Zacualpan se volvió insoportable. La familia Villaseñor ordenó cerrar los caminos. Pusieron retenes. Incluso intentaron desalojar a Tomasa, pero ella no se movió. Cuando fueron a su cabaña con una patrulla, regresaron sin decir palabra. Los oficiales renunciaron esa misma semana. Un reportero de la Ciudad de México llegó para investigar. Se llamaba Emilio. Llevaba una grabadora vieja y un cuaderno lleno de notas. Alguien le había contado que en Zacualpan había una mujer que podía hablar con los perros, que los usaba para encontrar a los desaparecidos, o para advertir sobre ellos. Emilio se quedó en una pensión barata. Visitó el puesto de Tomasa, compró un plato de pozole, y la observó en silencio. Esa noche, escribió en su libreta: «Sus ojos no son de aquí». Al día siguiente, quiso entrevistarla. Pero ella lo llevó al río. No dijo nada durante todo el camino. Solo caminó con paso firme. Cuando llegaron, le mostró algo enterrado entre piedras, una caja de madera con papeles mojados, fotografías, y un rosario. «Esto es lo que buscan», le dijo. Pero nadie quiere ver la verdad. En las fotos aparecían niños. Docenas de ellos. Con nombres, fechas, y lugares. Todos con el mismo patrón, desaparecidos entre 2003 y 2011. Todos en pueblos controlados por políticos ligados al apellido Villaseñor. La última foto era de Lulú. Emilio se quedó sin aliento. Lo que tenía entre manos era más que una historia. Era una confesión no dicha.
Una acusación con rostro. Pero también, un riesgo. Antes de regresar al pueblo, Tomasa le dijo: no publiques nada, aún. Espera la señal. ¿Qué señal? Ella solo acarició la cabeza de un perro que apareció de entre los árboles. Cuando ellos ladren 3 veces, sabrás que es hora. Esa noche, Emilio no durmió. Al amanecer, los perros ladraron 2 veces. Luego silencio. El pueblo entero parecía contener la respiración. Y entonces, un hombre vestido con traje caro llegó al pueblo. Era Julián Villaseñor, el hijo del patriarca. Venía de Culiacán, con escoltas y camionetas negras. Dijo que venía a resolver el asunto de las desapariciones, que iban a construir una escuela en nombre de los niños perdidos, que todo iba a cambiar. Pero cuando habló frente a la plaza, justo cuando pronunció el nombre de Lulú, los perros comenzaron a ladrar por tercera vez. La gente se volteó a ver, no al político, sino a los perros. Casi 20, todos distintos, todos sucios, todos callejeros, ladrando al unísono como si supieran exactamente qué estaba ocurriendo. Nadie entendía, pero todos sentían. El aire se volvió denso, y Julián Villaseñor tragó saliva antes de continuar su discurso. Pero ya era tarde. El miedo ya había entrado en su voz. Desde la esquina de la plaza, Tomasa observaba. No se movía, no hablaba, pero sus ojos brillaban como el fuego del comal cuando empieza a hervir el aceite. Emilio, oculto entre la gente, encendió su grabadora y apuntó su pluma como si fuera un arma cargada de verdades. Sabía que era el momento. Sabía que la señal ya había llegado. Esa noche, Zacualpan no durmió. Los perros no callaron hasta que el reloj del campanario marcó las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, Julián Villaseñor se había ido. Su camioneta fue hallada en la entrada del rancho El Tepozán, abandonada, con las llaves puestas y la puerta abierta. Nadie supo decir cómo, por qué ni con quién. Tomasa cerró su puesto ese día. Nadie la volvió a ver en el mercado. Pero al mismo tiempo, algo comenzó a cambiar. Una mujer en la colonia Reforma encontró una caja enterrada bajo su nopal. Dentro, una carta escrita a mano y una foto de su hija desaparecida hacía años. El mensaje decía: sigue el ladrido. En los días siguientes, aparecieron otras cajas en otras casas. Mujeres que habían sufrido pérdidas encontraban pistas, mensajes o recuerdos de sus seres queridos. Y siempre, siempre, había un perro cerca. Emilio publicó su reportaje bajo seudónimo, Los que escuchan lo que nadie quiere oír. La historia explotó. La prensa lo replicó con cautela, pero el pueblo ya sabía. El apellido Villaseñor comenzó a ser cuestionado. Las autoridades fingieron que investigaban. Pero en Zacualpan, la verdad ya no necesitaba uniformes ni permisos. Se había soltado como una jauría. La gente empezó a contar lo que había callado por años. Las madres hablaron. Los hijos también. Nadie nombraba a Tomasa directamente, pero todos sabían que había sido ella. Su silencio se volvió leyenda. Unos decían que era hija de una curandera de Oaxaca, otros que había huido de un rancho en Guerrero tras perder a sus propios hijos en manos del narco. Pero nadie sabía la historia completa. Solo los perros. Un mes después, Emilio regresó a Zacualpan con una cámara. Quería grabar un documental. Pero al llegar, encontró el puesto de Tomasa quemado, reducido a cenizas. Nadie se explicaba cómo. No hubo humo, ni incendio visible. Solo restos fríos, como si se hubiera consumido desde adentro. Sin embargo, justo donde ella solía poner su olla más grande, había un círculo de piedras. En el centro, un hueso viejo envuelto en tela roja y una nota: no basta con ladrar. A veces, hay que morder. Esa frase marcó a Emilio. Su reportaje fue el detonante de una serie de investigaciones. Algunos miembros de la familia Villaseñor fueron capturados años después por vínculos con trata de personas y desapariciones. Pero nunca se mencionó públicamente el nombre de Tomasa. Nadie quería tocar el misterio. Algunos por miedo, otros por respeto. Pasaron los años. El pueblo se transformó. Abrieron una escuela comunitaria, dirigida por mujeres. Los perros aún caminaban entre la gente, pero ya no ladraban como antes. Solo uno, blanco, delgado, con ojos tristes, solía aparecer frente al Panteón Viejo cada 1 de noviembre. Algunos juraban haber visto a una mujer arrodillada ahí,
con un rebozo negro y una vela encendida. Pero cuando se acercaban, ya no estaba. Tomasa nunca fue noticia nacional, pero su historia se convirtió en un susurro que cruzaba los cerros. Una advertencia, un consuelo, una promesa, porque en Zacualpan aprendieron algo que los libros nunca enseñaron, que a veces, las voces más fuertes no gritan, y que hay silencios que ladran más fuerte que cualquier palabra. Años después, cuando Emilio ya trabajaba para una cadena nacional, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a máquina: ella sigue oliendo lo que otros esconden. Era todo, pero bastó para que supiera que la historia no había terminado. De inmediato tomó un vuelo de regreso a Zacualpan. El pueblo lucía distinto. Habían pavimentado algunas calles, y había una pequeña cafetería donde antes estaba el campo de béisbol. Pero en el aire aún flotaba ese algo, esa mezcla de humedad, tierra y secreto sin cerrar. Fue directo al cementerio. Llevaba una flor de cempasúchil y una grabadora vieja. No esperaba encontrar a nadie. Pero al llegar, el perro blanco estaba ahí, sentado, tranquilo, como si hubiera estado esperándolo. Emilio dejó la flor y encendió la grabadora. Esta es la historia de los que nunca gritaron, pero lo dijeron todo. De los que murieron en vida, pero regresaron en forma de memoria. Esta es la historia de Tomasa. Y en ese momento, el perro se levantó, dio una vuelta alrededor del lugar donde ella solía arrodillarse, y se marchó en dirección a la colina, hacia el bosque. Emilio lo siguió, sin pensarlo, como si obedeciera una orden que venía de otro plano. Caminó por horas, hasta que el sol comenzó a caer. En medio de los árboles, vio algo, una pequeña cabaña. Vieja, pero no abandonada. Había humo saliendo de una chimenea improvisada, y el olor a hojas quemadas flotaba en el ambiente. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Entró. En el interior, una mesa con decenas de papeles. Mapas de Zacualpan, recortes de periódico, listas de nombres. Todos escritos a mano. Todos con una marca, una pequeña huella de perro dibujada junto a los nombres de mujeres desaparecidas. Pero lo que más le impactó fue una foto, clavada en la pared con un clavo oxidado. Era él. Emilio. Mucho más joven. Sonriendo, entrevistando a una mujer de espaldas en lo que parecía ser un mercado. Sintió un escalofrío. Al lado de la foto, un mensaje escrito con lápiz rojo. Él escuchó. Él no huyó. Emilio tomó su grabadora y grabó todo lo que veía. Sabía que ese lugar era real, pero también sabía que nadie más le iba a creer. Se llevó algunos documentos y salió. Pero al mirar atrás, la cabaña ya no estaba. Solo bosque. Solo viento. Regresó a la ciudad con el material. Intentó convencer a su canal de hacer un reportaje especial. Pero le dijeron que no. Que eso no era noticia. Que los perros no vendían. Que la gente ya no quería miedo, sino entretenimiento. Así que Emilio decidió hacerlo solo. Publicó todo en un blog. Subió audios, escaneó documentos, narró lo que vivió. El sitio se volvió viral en una semana. Y no por el misterio, sino por los comentarios. Cientos de mujeres de diferentes estados de México comenzaron a escribirle. Esa historia es igualita a lo que pasó en mi pueblo. Mi hermana también vendía comida y desapareció sin dejar rastro. A mi tía también la perseguían perros antes de que se enfermara. Y una historia nueva emergió. Más grande. Más oscura. Una red invisible que unía pueblos, desaparecidas, perros y mujeres que alguna vez intentaron decir la verdad. La leyenda de Tomasa se volvió un símbolo. Nadie sabía si estaba viva. Pero muchos empezaron a dejarle ofrendas en los mercados, como si fuera una santa no oficial. Flores, tortillas, veladoras, hasta pequeñas figuras de barro en forma de perro. Una mujer, en el tianguis de San Martín Texmelucan, colocó un cartel que decía: hoy cocino en nombre de Tomasa. Que lo que huela, se sepa. Y esa frase se volvió consigna. Un día, Emilio recibió un paquete nuevo. Dentro, solo una llave oxidada y una nota: abre el candado del molino viejo en Tenango del Valle. Sin pensarlo, viajó. El molino estaba en ruinas. Nadie se acercaba desde hacía años. Pero en la parte trasera encontró un pequeño sótano sellado. Abrió con la llave. Lo que vio ahí lo dejó sin aire.
Cajas con documentos, grabaciones, fotos de políticos, narcos, empresarios. Todos relacionados con desapariciones. Pero lo más impactante fue una libreta, con letras grandes, Archivo de Tomasa. Emilio pasó horas revisando cada hoja del archivo de Tomasa. Eran documentos escritos a mano, con una precisión quirúrgica. Cada nombre iba acompañado de fechas, ubicaciones, detalles sobre rutinas, relaciones, cambios de humor. Todo apuntaba a que Tomasa no solo había visto lo que otros ignoraron, sino que lo había documentado durante años. Entre las hojas encontró algo inesperado, una lista de códigos. Parecían ubicaciones GPS. Emilio los ingresó en su celular y se dio cuenta de que estaban repartidos por todo el país. Chiapas, Sonora, Veracruz, Guerrero. Cada punto coincidía con la desaparición de una mujer vendedora ambulante. Todas con patrones similares. Todas, según comentarios en el blog, con perros que no dejaban de ladrar días antes de esfumarse. Tomasa no estaba muerta. Estaba viva en cada dato que dejó. Había creado una red silenciosa de información. Una red que nadie quiso ver. Hasta ahora. Emilio decidió ir más allá. Se puso en contacto con una periodista independiente llamada Marcela, famosa por sus reportajes sobre el narco en Michoacán. Le contó todo. Le mostró los documentos. Ella dudó, pero algo en los ojos de Emilio la convenció. O quizás fue la foto de su propia prima en uno de los archivos, con una huella de perro al lado. Juntos comenzaron una investigación profunda. Visitaron los puntos del mapa, entrevistaron familias, grabaron testimonios. Lo que encontraron era aterrador: rutas de trata, nexos entre gobiernos municipales y crimen organizado, caciques que manipulaban elecciones y controlaban hasta los tianguis donde las mujeres desaparecían. Y siempre, en algún punto, un perro callejero aparecía, ladrando sin explicación, guiando a los vecinos o acompañando a las víctimas. La historia explotó. No en la televisión, sino en redes sociales. TikTok, YouTube, grupos de WhatsApp. La red de Tomasa se volvió trending topic. No por morbo, sino porque muchas mujeres se vieron reflejadas en ella. La narrativa no era solo de dolor, sino de lucha, de verdad, de resistencia. Pero eso también atrajo a quienes querían silenciarla. Una noche, mientras Marcela editaba un nuevo video en su casa de Tepoztlán, escuchó golpes en la puerta. No era nadie. Solo un papel arrugado con 4 palabras. Calla. O serás leyenda. Ella no se detuvo. Publicó igual. Y 2 días después, desapareció. Emilio entró en shock. Todo apuntaba a que era el siguiente. Su teléfono comenzó a fallar. Recibía mensajes sin texto. Solo ladridos grabados. Alguien estaba jugando con su mente. Decidió esconderse. Se fue a un pueblo casi olvidado en la Sierra de Puebla. Rentó una cabaña, desconectó todo. Pero una noche, al salir por leña, vio una silueta. Era una mujer. Morena, alta, con cabello trenzado y una blusa de manta bordada. No dijo una palabra. Solo le entregó una hoja. Regresa. No has terminado. Lo que huela, se sepa. Emilio no pudo dormir. Sabía que era Tomasa. O alguien que hablaba por ella. Al día siguiente, volvió a la ciudad. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que si no lo hacía, todo lo que habían descubierto se perdería. Fue directo a la fiscalía. Llevó copias de todo el archivo. Habló con una fiscal llamada Lucía Andrade, reconocida por su lucha contra feminicidios. Le contó todo. Ella no prometió justicia, pero sí dijo algo que lo marcó. Si lo que tienes es verdad, no solo Tomasa hizo historia. Tú también vas a hacerla. Y entonces comenzó el verdadero giro. Lucía no solo aceptó la información, la compartió con un grupo de fiscales en Jalisco, Sinaloa y Guerrero. Se abrieron carpetas. Se emitieron órdenes de investigación. Y por primera vez, los nombres que Tomasa había escrito a mano comenzaron a sonar en oficinas donde antes no importaban. Pero con eso, también vino el precio. Un camión sin placas intentó arrollar a Emilio frente a su casa. Su blog fue hackeado. Le quitaron entrevistas de YouTube. Una noche, su perro, el mismo que adoptó después de Zacualpan, desapareció sin rastro. Lucía, al enterarse del ataque fallido contra Emilio, lo mandó llamar a su oficina. Pero no en la fiscalía.
Lo citó en una vieja biblioteca de la colonia Roma, donde nadie imaginaría una reunión de ese tipo. Ahí, bajo la penumbra de los estantes, le confesó lo que realmente estaba ocurriendo. Aquí no se trata solo de mujeres desaparecidas, dijo en voz baja. Esto toca al corazón del sistema. Hay nombres en tu archivo que pertenecen a actuales senadores, exgobernadores, empresarios del Bajío, hijos de generales. Y tú, Emilio, te metiste hasta la médula. Él no respondió. Solo asintió. Ya no había marcha atrás. Esa misma noche, un canal anónimo de Telegram filtró un video donde se veía a Tomasa discutiendo con un hombre en uniforme militar. En el fondo, ladridos. No tenía audio, pero sí subtítulos añadidos por el propio canal. Ella sabía. Él lo sabía. Ahora tú lo sabes. El video fue eliminado a las pocas horas, pero ya estaba replicado. Cientos de usuarios comenzaron a unir las piezas. Otros aparecieron diciendo que también habían visto perros ladrando de forma extraña antes de la desaparición de sus hermanas, vecinas, amigas. El fenómeno dejó de ser leyenda. Ahora tenía rostro, voz y cifras. Lucía organizó una rueda de prensa clandestina. No iba a hablar ante las cámaras, pero sí frente a activistas, madres buscadoras, curanderas y periodistas independientes. En medio del silencio, soltó una frase que retumbó por todo el lugar. Ya no es Tomasa. Ya no es Emilio. Ahora es México entero el que ladra. Las palabras se volvieron canción, mural, consigna. En Oaxaca, alguien pintó la cara de Tomasa en un muro de la central de abastos. En Culiacán, unos músicos le compusieron un corrido. En redes, se volvió meme, símbolo, revolución. La ama la mexicana. La bruja de los perros. La que vio lo que nadie quiso ver. Pero el enemigo también reaccionó. Un diario nacional publicó una nota desmintiendo todo. Decía que Tomasa era una loca. Que Emilio había inventado los archivos. Que Lucía estaba siendo investigada por abuso de autoridad. La estrategia era clara: desacreditar, confundir, dividir. Y casi lo logran. Emilio cayó en depresión. Se aisló. Dejó de responder mensajes. Pensó en huir. Pero un día, al abrir su buzón, encontró una carta. Era de puño y letra de su madre, que había muerto años atrás. Al reverso, una sola línea escrita con tinta nueva. Quien escucha el ladrido, tiene el deber de responder. No entendía cómo había llegado ahí, pero lo entendió como una señal. Volvió al trabajo. Recuperó archivos. Contactó a Lucía, quien seguía luchando desde las sombras. Y sobre todo, escribió un último artículo. El más doloroso. El más real. Contó su historia. La de Tomasa. La de Marcela. La de cada mujer que fue ignorada, silenciada, ridiculizada. Y al final, terminó con una frase que se convirtió en himno. Si ves a un perro ladrar sin razón, no lo calles. Escúchalo. Porque puede estar pidiendo justicia por alguien que nadie más quiere escuchar. Esa frase dio la vuelta al país. A los pocos días, una niña de 11 años en Michoacán la pintó en una pancarta durante una marcha por su hermana desaparecida. El video se volvió viral. Y detrás, se escuchaba, ladridos. No de uno, sino de una jauría entera. Y así, sin buscarlo, Tomasa logró lo que ni 1000 campañas pudieron hacer. Volvió visibles a las invisibles. ¿Y tú, que escuchaste esta historia, alguna vez has ignorado el ladrido de un perro? Porque quizás, la próxima vez, ya no esté ladrando por ella, sino por ti.